es que no vamos a hacer tarea del capítulo 14.2. Entonces ese capítulo no lo vamos a brincar, ese capítulo. Está un poquillo tedioso ese capítulo. Habla de límites y continuidad. Cómo encontrar si una función es continua, el límite de una función, pero ahora de muchas variables. El problema de ahí es que se complican las cuentas a la hora de tratar de buscar límites con muchas variables. Entonces, ese no lo vamos a hacer. El capítulo 14, el de 14.2. Nos vamos a brincar al 14.3 y en el 14.3 empiezan a hablar ya de derivadas parciales. Entonces vamos a ver nosotros qué es eso de derivadas parciales. Ni me he puesto a acomodar el otro archivo que les tenía que enviar, pero a ver si luego. Bueno, vamos a ver derivadas parciales. Este también me falta agregarle más colores. Están llegando 2 personas, espérenme. Listo. Entonces, vamos a ver ahora derivadas parciales. Es el siguiente tema que vamos a ver. Es el de su libro, es el 14.3. 14.1, que fue la primera parte, dominio y las gráficas de funciones, gráficas de dominio y lo de un mapa de contorno que eran curvas de nivel. Entonces, ese es el 13.1. 13.2 no lo vamos a hacer. Y digo 14.1. 14.2 no lo vamos a hacer y 14.3 empezamos con derivadas parciales. Entonces, ¿qué son las derivadas parciales? La definición de derivadas parciales es esta que está por aquí, ¿no? Dice, si f de x es una función de dos variables, si f de xy es una función de dos variables, sus derivadas parciales en un punto se definen de esta manera, ¿no? Este símbolo que está aquí, de parcial, significa lo mismo que derivada, ¿no? Nada más que como son dos variables, se pone el símbolo este de parcial, ¿no? Ese simbolito extraño. ¿Cómo se lee esta cosa? Pues dice la derivada parcial de f respecto a x en el punto x0, y0, pues es igual a este límite. Vean que la definición se parece mucho a la definición que vieron en la clase de cálculo diferencial, ¿no? Le sumo un cachito y le resto y divido entre h. Le sumo un cachito, resto y divido entre h, ¿no? Es muy parecida a la definición que se vio en cálculo diferencial. Si voy a derivar parcialmente respecto a x, el cachito que le voy a sumar es a la componente en x, ¿no? A la primer componente. Si voy a derivar respecto a y, el cachito que le voy a sumar es a la componente en y. Lo demás, este es un límite, este que está aquí, perdón, es un límite de una sola variable. Aquí, para calcular este límite, no necesitamos saber límites de funciones de dos variables. Este es un límite de una sola variable. Dice, en general, si ustedes tuvieran una función de muchas variables, pues lo único que tienen que hacer es la derivada de f respecto a alguna de esas variables es igual a este límite y le tienen que sumar, el cachito se lo tienen que sumar a la variable, a esa variable respecto a la que van a derivar, ¿no? A la variable respecto a la que van a derivar es la que le tengo que sumar un cachito. Si derivo respecto a x, el cachito se lo sumo a x. Si derivo respecto a y, pues el cachito se lo sumo a y. Si fuera de tres variables, podría preguntar la derivada respecto a z y sería la misma idea. Sería x0, y0, z0 más h menos f de x0, y0, z0. Entonces es la misma idea si tienen 2, 3, 4, 5, 6, 7, el número de variables que ustedes tengan. Esa que está ahí es la definición de una derivada parcial. Es un ejemplo, ¿no? Dice, encontrar la parcial de f respecto a x en este punto para esta función que está por aquí.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Según la definición, pues hay que calcular este límite. Límite cuando h se acerca a 0 de, vean que aquí la h, como voy a derivar respecto a x, la h se la sumo a la componente en x, por eso es f evaluada en 1 más h, 2 menos f de 1,2, ¿no? Y todo eso entre h. Entonces, pues para hacer este límite, pues hay que ir sustituyendo aquí, ¿no? Primero, pues evaluamos la función. Vamos a evaluar la función. La f la voy a evaluar en 1 más h, 2. O sea que en lugar de poner x, voy a poner 1 más h y en lugar de y voy a poner 2. Y aquí está el primer corchete, es la f evaluada en 1 más h, 2. Menos la función evaluada en 1,2, pues ahí está toda la función evaluada en 1,2. 1 al 3 por 1 al cuadrado menos 1 por 2 más 1 por 2 al cuadrado. Y todo eso se divide entre h. Y hay que ir simplificando nada más, hay que ir haciendo las cuentas. Simplificamos el numerador de esa expresión. Entonces aquí elevamos al cuadrado, multiplicamos por 3, aquí por 2 y por menos 1 más h. Este 2 al cuadrado es 4 por 1 y luego por h y luego restamos todo esto que está por acá de este lado. Nos queda esa expresión, ¿eh? Ahí espero que se vea que se debe de cancelar. ¿Qué se debe de cancelar? El 3 que está aquí sumando se cancela con este menos 3 que está por acá restando, este menos 2 está restando y este 2 está sumando, también se cancela. El 4 de aquí está sumando y el 4 que está por acá está restando. Entonces se van a cancelar esas constantes. Nos queda 6h más 3h cuadrada menos 2h más 4h, todo dividido entre h. Y podemos cancelar una h de arriba con una h de acá abajo. Entonces nos queda 6 más 3h menos 2 más 4. Ah, pero si la h vale 0, si la h vale 0, pues este monito de aquí se va a cancelar. Nos va a quedar 6 menos 2 más 4. Y 6 menos 2 más 4, pues es un 8. Entonces esa es la derivada parcial de f en este punto respecto a x para esta función que está aquí, ¿no? La derivada parcial de f respecto a x en el punto 1,2 de esta función es 8. Y bueno, pues ahí están todas las cuentas. No debe de ser complicado ver que esas cuentas llegarían aquí a 8. Si hubieran derivado respecto a y, lo único que va a cambiar es que en lugar de el más h que está aquí con el 1, ahora estaría con el 2. Y es la que sigue, ¿no? Ahora es la misma función, ven que es la misma función, 3x cuadrada menos xy más xy cuadrada, pero ahora la derivada es respecto a y. Perdón, hace ratito era respecto a x y ahora respecto a y. Entonces, vean, entonces es f de 1,2 más h. Entonces, ahora la h se la estoy sumando al 2. Lo demás, pues es el mismo proceso. La función la evalúan en 1,2 más h y en 1,2. Restan esos resultados. Por ahí se vuelven a cancelar algunas cosas. Queda esa expresión, la simplifican y toman h igual a 0 y el resultado aquí salió 3. Esta es la derivada parcial de f en este punto para esta función es 3. Y si tuviera más variables, pues igual podríamos ir calculando ahí más límites. Vean que los que yo puse aquí, la expresión que yo puse aquí, pues es una función de polinomios. O sea, las cuentas no están complicadas, pero si ya ponemos una función trigonométrica, ahí hay que acordarse de todas las cosas que hubieron de límites de una variable. O si ponemos un exponencial, también ahí creo que hay que usar la regla del L'Hopital para esos límites. O sea, si la función ya es más complicada, pues hacer este límite pues, puede costar un poquito de trabajo. Que deberían de poder hacerlo porque ya cursaron diferencial, ¿no? Bueno, ahora otro ejemplo. ¿Preguntas de esos dos ejemplos? Solamente fue una cuenta. ¿No? Va. Misma pregunta,
Bueno, es 3x cuadrada menos xy más xy cuadrada, pero ahora en cualquier punto. Hace ratito era en el punto 1,2 y ahora es en x, y. Aquí está la parcial respecto a x de la f o derivada de f respecto a x. Como quieran leer ese símbolo, ¿no? Derivada de f respecto a x. O la derivada parcial de f respecto a x. O parcial de f con x. No sé, como lo quieran leer ahí. Y nos tendríamos que aventar otra vez la misma cuenta, ¿no? Pero ahora en lugar de 1 y 2, vamos a poner xy. A la x le sumo h para la derivada respecto a x. Entonces, otra vez, evaluamos en la función. Ahora de evaluar en la función, aquí están todas las cuentas. En x, y, pues esa no hay problema. Este pues, es lo mismo porque es cualquier x y cualquier y. Perdón, que llegó otro compañero. Listo. Aquí hice aquí ahora, desarrollé este binomio al cuadrado, lo multipliqué por 6, el producto que está aquí también, el producto de aquí por y cuadrada, y luego por ahí se cancelan algunas cosas, nos queda esta expresión, podemos cancelar una h de arriba con una h de abajo, pero si la h vale 0, pues esta parte, el 3h, se va a cancelar. Y esa sería la derivada parcial de f respecto a x, ¿no? La derivada parcial de f respecto a x, y aquí están todas las cuentas. La que va respecto a y, la misma idea, pero ahora la h se la sumamos a la segunda componente, evaluamos la función, simplificamos más, cancelamos una h y tomamos el límite porque la h se va a ir a 0. Entonces queda menos x más 2xy. Y esa es la derivada parcial de f en cualquier punto para esta función que está por acá. Entonces, ¿qué tuvimos ahí? No creo que hay alguna pregunta de los pasos, solo es simplificar las cuentas que están aquí. No, ya si a alguien todavía le cuesta trabajo simplificar esas expresiones, ya me dice, ya si ya lo ponemos una NA de una vez, ¿no? No, si hay alguna pregunta, no importa que sea muy sencilla, ¿eh? Bueno, parece que no quieren preguntar nada. Entonces, estamos trabajando con este ejemplo. ¿Qué encontramos? Para derivar respecto a x, pude haber derivado cachito a cachito y lo que vamos a hacer es considerar constantes las demás, ¿no? Si derivo respecto a x, voy a hacer aquí la derivada respecto a x. Por eso les decía que esta parcial, este símbolo que está aquí, es el mismo que el d en dx. Parcial entre parcial x es lo mismo que escribir d en dx. ¿Cómo se derivaba 3x cuadrada? Pues era el 3 por la derivada de x cuadrada. ¿Cómo se deriva esto que está aquí respecto a x? Pues es menos, factorizamos el menos, la derivada respecto a x y lo que salga lo multiplico por y. Igual aquí la derivada respecto a x y lo que salga lo multiplico por y cuadrada. Entonces cuando hacen todas esas cuentas les da 6x menos y más y cuadrada, que pues es la derivada parcial de f respecto a x, y para derivar respecto a y pues es la misma cosa, ¿no? Por ahí hice varios pasos, ¿no? Pero es su derivada respecto a y es 0 porque no tiene la letra y, entonces es una constante. La derivada de y va a ser 1 por menos x, es menos x, acá está abajo. Y la derivada de y cuadrada es 2y por x, pues es 2xy. Y aquí está su derivada. Ay, ayer me dormí muy tarde, está dando sueño, perdón. Derivar parcialmente respecto a una variable es considerar constante a todas las otras variables. O sea, está ya la definición, que es a través de un límite, o sea, a través de un límite, la derivada con el límite, pues ahí están las cuentas, salió esto, y luego volví a hacer esa cuenta, ya te considerando constante todo lo que no era y.
Entonces, si esta que está aquí nos piden encontrar la parcial respecto a x, pues hacer esta con el límite está de locos por el coseno que está por ahí. Ahí hay que usar algunos teoremas de límites. Entonces, mejor vamos a usar esto, ¿no? Si quiero derivar respecto a una variable, pues es lo que tengo que hacer es considerar constante a todas las demás variables. Aquí hay un ejemplo sencillo, básico, que con el límite es complicado, pero con esta idea es muy fácil. La derivada de x al cubo, pues es 3x cuadrada, y la y cuarta la considero constante. Por eso la derivada respecto a x de todo esto, pues es 3x cuadrada por y a la 4. La derivada de coseno, pues es menos seno, el mismo argumento, y la derivada de lo de adentro es 1 por y. Pues por eso esta es la derivada de coseno de xy, es menos y, seno de xy. Ojo, derivada respecto a x. Y si derivo respecto a y, pues es 4y al cubo, esa es la derivada respecto a y lo multiplico por x al cubo. Lo mismo acá, la derivada de coseno, pues es menos seno, regla de la cadena, multiplico por la derivada de lo de adentro respecto a y. La derivada de lo de adentro respecto a y, pues es la x solita, ¿no? Porque la derivada de y va a ser 1 y luego por x. Entonces ahí está esta función, la derivada parcial respecto a x da esta función que está por acá, la derivada parcial respecto a y da esta otra función. Y así vamos a ir haciendo entonces esas cosas que se llaman derivadas parciales. Aquí hay otra función, ahora es de 3 variables, ¿no? Esta es una función que depende de x, de y y de z. ¿Quién es la derivada de la exponencial? Bueno, vamos a derivar respecto a x. La derivada de la exponencial es ella misma por la derivada del argumento. Si el argumento lo derivan respecto a x, la derivada de x es 1. Entonces nada más me queda y cuadrada por z al cubo. Si derivo respecto a y, pues sigue siendo la misma exponencial, nada más hay que multiplicar por la derivada de lo de adentro, que es 2xyz al cubo. Y si derivo respecto a z, la exponencial queda igualita y la derivada del exponente sería 3xy cuadrada y z cuadrada, ¿no? Aquí está el 3z cuadrada porque derivamos respecto a z. Aquí está el 2y porque derivamos respecto a y. Y la derivada respecto a x, que habíamos dicho que era un 1. Entonces, pues así se hacen las derivadas, ¿no? Aquí puse una de que tienes n variables y todas las variables se multiplican. ¿Quién sería su derivada? Pues todas excepto la que vas a derivar, ¿no? Profe, ¿qué significa ese símbolo? Como esa pi grandota. Producto. Ah, ok. ¿No? ¿Nunca habían visto ese símbolo? Qué loco. No. Pues es como el de suma, ¿no? O sea, todas se multiplican. Sí. Ah, Ya ok. sabemos 1, por ejemplo, el de xy, desde y igual a 1 hasta 4, significa x1 más x2 más x3 más x4, todo el mundo de acuerdo. El de acá, pues, producto desde y igual a 1 hasta 4. De hecho, por eso la palabra sumatoria, eso como que no existe en un libro bueno de matemáticas. En general, porque hay libros de matemáticas que sí usan esa palabra de sumatoria, ese se le suma desde igual a 1 hasta 4, no sumatoria. Porque si hacemos esa analogía, el de abajo le tendrían que decir productoria y se oye feo, ¿no? Como que es producto y el otro es suma nada más. Y acá significa pues x1 por x2 por x3 por x4, o sea, se van a multiplicar. Y entonces, si voy a derivar respecto a, por ejemplo, si voy a derivar respecto a x3, pues divido entre x3 y se cancela, por eso aquí la expresión la puse así, ¿no? Voy a dividir voy a dividir respecto al que voy a derivar, ¿no? Entonces, si esto lo derivo
todo esto lo derivo respecto a x3, se va a cancelar x3 y nos quedaría x1, x2 y x4, ¿no? Por eso puse ese símbolo así. ¿Alguna pregunta de qué es eso de derivar parcialmente respecto a una de la variable, respecto a una variable? ¿No? No, No, profe. No, profe. Está profe. fácil, ¿no? Entonces, pues es simplemente hacer otra vez derivadas, ¿no? Más que pues, en lugar de que tengamos números, ahora hay más constantes que son letras, ¿no? Sigue siendo la misma idea. Y todo mundo tiene que saber hacer derivadas, aunque estén complicadas, ¿eh? Aunque estén muy feas las derivadas, porque ahorita pues, esas derivadas están fáciles. Ya cuando veamos la regla de la cadena, ahí sí las derivadas están bien locas. Ahorita están sencillas. Otro ejemplo de estas derivadas. Tengo esa función y queremos derivar respecto a x. Nada más hay que ir haciendo las cosas con cuidado. Es un producto de funciones. Vean, voy a tener ahí dos funciones. Esta función que está aquí y la otra función, ¿no? Tengo dos funciones que se van a estar multiplicando. Esas dos funciones se están multiplicando. Pues para poder derivar un producto, pues usamos la regla del producto, ¿no? Vamos a usar la regla del producto. ¿Qué decía la regla del producto? Pues derivada del primero por el segundo. De hecho, hasta lo expresé, no hice la cuenta. Ahí está, derivada del primero por el segundo. Más derivada del segundo por el primero. Aquí está la derivada del segundo, que no he hecho nada, nada más lo expresé. Vean, derivada del primero por el segundo, más derivada del segundo por el primero, ¿no? Ahí, en ese paso, no hice nada de cuentas de derivadas, solo expresé la fórmula o la regla del producto. Aquí, ¿cómo derivamos una exponencial? La derivada del exponencial es ella misma por la derivada del exponente. Como derivamos respecto a x, la derivada del exponente es y, por eso aquí aparece y por e a la xy. Esa fue su derivada, ¿no? Esa fue su derivada. Pues queda igualito porque nada más voy a multiplicar más el primero, aquí está el primero, y la derivada del segundo. Vamos a ver cómo es la derivada del segundo. Pues la derivada de coseno, la derivada de seno es coseno. Aquí está la derivada de seno, que es coseno, y me falta multiplicar. Me faltaría ahí multiplicar por la derivada del argumento. Como vamos a derivar respecto a x, pues el argumento sería x cuadrada más xy cuadrada y su derivada respecto a x es 2x más y cuadrada. Aquí, acuérdense que la y cuadrada sería constante y la derivada de x respecto a x es 1. Entonces, y lo expresamos así, ¿no? Ahí está la derivada del segundo, ¿no? Por este. Entonces, nada más hay que hacer las cuentas ahí con cuidado, ¿no? A la hora de ir derivando. Y si lo hacemos ahora respecto a y, pues la misma idea, ¿no? Entonces hay que usar la regla del producto. Aquí está, derivada del primero por el segundo. Ojo con las derivadas, nada más hay que ir poniendo la letra respecto a la que vamos a derivar. Aquí está con x y aquí está con y. Derivada del primero por el segundo más derivada del segundo por el primero. Y la derivada de este es la misma exponencial y la derivada del exponente pues es x, aquí también la derivada de seno es coseno y la derivada de lo de adentro respecto a y pues es 2xy nada más, porque en su derivada es 0 respecto a y. Y bueno, pues ahí hay un ejemplo donde les digo que nada más hay que ir haciendo con cuidado pues esas derivadas y no equivocarse porque o sea, ahora en los exámenes de cálculo multivariable, pues empiezan a hacer algo y si ya me equivoqué en la primera parte, lo demás va a estar mal todo. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de ir haciendo cuentas de derivadas.
Ahí hay otra función, ahora es una función de 3 variables. Ahí está su derivada respecto a x, ¿no? Su derivada respecto a x, voy a usar regla de la cadena. La derivada de coseno, pues es menos seno, por la derivada del argumento. Aquí está la derivada del argumento. ¿Cómo se deriva el argumento? Pues es derivada del de arriba por el de abajo, pero la derivada del de arriba es 0, ¿verdad? Entonces Sí, esa no porque es va. con Sí, respecto a X, es ¿no? constante. Ajá. Y menos la derivada del de abajo por el de arriba, entre el de abajo al cuadrado. Pueden usar esa regla, pero aquí creo que conviene más. Mejor el de abajo lo pongo como una potencia, ¿no? ¿Sí? Su potencia sería menos 1, ¿sale? No me equivoqué aquí a la hora de derivar. No. Su potencia sería menos 1. Cuando derivo, ese menos 1 multiplica aquí, queda positivo, ahora, y luego me queda a la menos 2 y por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de lo de adentro es 1, por eso me queda esta expresión. Ahí como ustedes quieran derivar, con regla del cociente o poniéndolo como potencia lo de abajo. Sí está bien la derivada, ¿verdad? ¿Ustedes qué dicen? ¿Que sí o que no? Ujú. Sí está bien esa derivada. El tercer, bueno, ahora respecto a y. Pues otra vez la derivada de coseno es menos seno por la derivada del argumento y pues otra vez la misma idea, ¿no? Se va a cancelar el signo menos, el de abajo queda al cuadrado y la derivada de lo de adentro. ¿Cómo sería la derivada de lo de adentro? La derivada de lo de adentro es 2y y teníamos un z multiplicando, por eso aquí aparece 2y por z y esa sería la derivada respecto a y. Y la que va respecto a z creo que es la más fácil de todas porque sigue siendo la misma idea, derivada de coseno es menos seno, entonces por la derivada de todo esto respecto a z, y la derivada de z pues es 1, por la constante que está ahí, pues es 1 entre 1 más x más y cuadrado. Y ahí está la derivada pues respecto a z, respecto a x, respecto a y respecto a z. Y bueno, ahora, ¿qué significan esas derivadas? ¿Sí? Vamos a ver qué van a ser esas derivadas. Igual que antes, ahí está la forma de calcular esas derivadas. Esa es la parte algebraica. Ahora, ¿qué significan esas derivadas? Igual que antes, allá en su clase de cálculo diferencial, la derivada pues va a significar pendiente. Significado gráfico de la derivada parcial respecto a x. ¿Qué significa esa derivada parcial? Pues ahí dice que es la pendiente de la recta tangente a f de xy en el punto x0, y0, f de x0, y0. Recuerden, ya apagué esta cosa. Recuerden que cuando ustedes hacen la gráfica de una función de dos variables, ¿no? Entonces nosotros tendríamos z sería nuestra función de dos variables. Z es la f que depende de x y depende de y. En este caso, su gráfica sería esa cosa que está ahí de color azul, f de x, y. Entonces, la gráfica de nuestra función sería esa superficie que está ahí de color azul, ¿no? Esa montañita que está ahí de color azul. Esta es la función. Por ahí se alcanza a ver la f en color negrito aquí. Por ahí se alcanza a ver. Pero esa sería la gráfica de nuestra función. ¿Sale? Vamos a agarrar un punto. Acá abajo se ve el x0, el y0. Este punto, si nada más me fijo en x y en y, sería el punto x0, y0. Y cuando lo evalúo en la función, me da este puntito que anda por acá arriba. Ese punto que está por acá arriba vive en la gráfica de esa función. Acuérdense cómo eran las coordenadas, o perdón, cómo era la gráfica de una función.
era dominio, coma, imagen, ¿no? Entonces, esa era la gráfica de una función. Ahí está la gráfica de nuestra función. ¿Qué significa derivar respecto a x? Significa que primero se tienen que imaginar un plano vertical, imagínense un plano vertical que corta a la superficie en ese punto, pero en dirección del eje de las X, ¿no? O sea, ese plano vertical que está por ahí es paralelo al eje de las X y al eje Z, ¿no? Ese plano es paralelo al eje X y al eje Z. Entonces, cuando ustedes cortan las dos superficies, el plano y la gráfica de la función, aparece por ahí una curva, ¿no? A la hora de cortar esas dos superficies, ahí se ve en la gráfica que cuando las cortan sale esta curva que anda por aquí, ¿no? Esa curva que está por ahí. Y esa curva pues tiene una recta tangente en el punto que estamos diciendo. Ahí se ve que la recta tangente es esa que está ahí de color rojo, ¿no? Esa es la recta tangente. La pendiente de esta cosa, la pendiente de esa recta tangente es la derivada respecto a x evaluada en el punto correspondiente. Esa es la pendiente de esa recta. La derivada parcial respecto a x, pues me da también pendientes. Y aquí empieza a aparecer algo, ¿no? Vean que esa derivada es en dirección del eje de las x, ¿no? Como que se ve que va en dirección del eje de las x. La que hagamos después, sí, sería en dirección del eje de las y. Y después alguien puede decir, ay, entonces en cualquier dirección puedo tener derivadas, porque ese plano que está por ahí, pues lo podemos girar un poquito y podríamos tener en cualquier dirección, vamos a poder tener derivadas. Y la idea va a ser la misma. La derivada va a ser la pendiente de la recta tangente, ¿no? ¿Sale? Entonces, aquí lo dicen, en dirección del eje de las X. ¿Y qué pasaría con la Y? Pues es la misma idea, nada más que ahora, pues el plano con que cortemos sería perpendicular, paralelo, perdón, al eje de las Y y al eje Z, ¿no? Este plano que está aquí es paralelo al plano YZ. Lo intersectan en este punto, se forma esta curva de color negro, la pendiente de esta recta tangente en este punto es la derivada de f respecto a y, o sea, la parcial de la función, pero respecto a y. Eso es lo que significa la derivada, da otra vez pendiente de una recta tangente. Con tres variables, bueno, con tres variables ya no puedo hacer ni siquiera un dibujo donde pueda ver la gráfica de la función de tres variables, pero sería la misma idea. Podríamos pensar en que es la pendiente en dirección del eje Z, ¿no? La derivada parcial respecto a Z sería la pendiente de la recta tangente en dirección del eje Z. Y aquí está el dibujo de las dos, ¿no? Una era respecto a X, la que viene para acá es respecto a X y la que va hacia acá es la que es respecto a Y. Entonces, esas derivadas me dan la pendiente de esas rectas que están por ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Nada más es esa partecita ahorita de qué significa la derivada. ¿Qué significa la derivada? Pues es la pendiente de la recta tangente. Nada más que ahora tienen dirección esas rectas tangentes. Antes no nos preocupaba la dirección porque solo teníamos una variable, pero ahora como tenemos más variables hay que ver la dirección de esa recta tangente. Algo sobre la notación, por si leen otros libros o algo. Escribir la derivada parcial de f respecto a x se puede simplificar o denotar por f sub x. F sub x significa la derivada parcial de f respecto a x,
o con estos símbolos que la gente les llama operadores diferenciales, ¿no? Entonces, D sub X F significa también la parcial de F respecto a X. Casi siempre la gente usa este o este. Este se usa, pues, como cuando están viendo ecuaciones diferenciales, ahí usan más los operadores que esta notación, pero también se puede llegar a usar, ¿eh? Hay segundas derivadas parciales. ¿Qué es la segunda derivada parcial? Pues es derivar respecto a una y luego derivar otra vez respecto a cualquiera de las dos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa la segunda derivada de f respecto a x? Pues ya que tienes la primera, la vuelves a derivar respecto a x. Con la notación que tenemos aquí, esta sería f sub x y luego volvemos a derivar respecto a x. Entonces lo podemos escribir simplemente como f x x. La de y pues es la misma idea, no nada más es ahora respecto a y. Y si son cruzadas, así le llaman a veces derivadas cruzadas, o simplemente la segunda derivada de f, primero respecto a x y luego respecto a y, pues esto es lo que significa. Primero derivo respecto a x y lo que salga lo derivo respecto a y, se puede expresar así, f sub xy. Vean que como que se cambia el orden, ¿no? Aquí dice segunda derivada de f respecto a x y luego respecto a y aquí se lee, aquí como que se le va leyendo hacia atrás, ¿no? Lo de abajo se va leyendo hacia atrás. F primero lo derivo respecto a x y luego lo derivo respecto a y cuando lo escribimos así se lee directamente. Primero con x y luego con y. La de acá es la misma idea, ¿no? Con esa que está por ahí. Entonces, también hay derivadas parciales de tercer orden. La derivada parcial de f respecto a x, que está por aquí, de respecto a y, o puede ser primero con x, luego con y luego otra vez con y. O una con x, una con y una con z, y aquí le puse puntos suspensivos porque de esas hay muchas, ¿no? Las tres con X, las tres con Y, las tres con Z, dos con X, dos con Y, dos con Z, o una con X, una con y una con Z, ¿no? Entonces ahí hay, ya ni me acuerdo cuántas números dije, pero también hay derivadas parciales de tercer orden. Ojo con la notación nada más, cuando las escriben así, cuando se escriben así, como que se escriben, se leen de derecha a izquierda la parte de abajo y cuando las escriben así se leen de izquierda a derecha. Nada más es algo ahí sobre la anotación. A mí casi no me gusta usar la letra D, pero también podrían usar la letra D, que sería lo mismo que está aquí, nomás hay que agregar la D acá atrás con estos subíndices. Eso es algo nada más sobre la anotación de derivadas parciales. Y si ustedes se fijan, aquí aparece fxy y fyx. Este teorema dice que si me equivoqué no pasa nada. Si las ordené mal no pasa nada. Este teorema habla sobre las derivadas cruzadas son iguales. Dice que si esta función y esta función son continuas, ¿sí? Entonces deben de ser iguales. Cuando yo calcule la derivada con x y luego con y si lo hice al revés, primero con y luego con x, lo más probable es que sean igualitas. Aquí hay una función y ahí están. A ver, tenía activados los dos. Listo. Compartir pantalla. Ya se acabó. Es que ustedes no preguntan nada. Sí está fácil. Pero bueno, a ver.
Aquí tenemos un teoremita que dice que las derivadas cruzadas son iguales. Y un ejemplito ahí para ver ese teoremita. Aquí tengo esta función, vamos a derivarla respecto a x. Pues es 2x y al cubo. La derivada de coseno es menos seno y la derivada de lo de adentro es y. Aquí está la derivada respecto a y. Perdón, respecto a x. Ahí está la derivada respecto a x. Por acá abajo está la derivada respecto a y, pero vamos a trabajar con esta ahorita. Ya que tengo la derivada respecto a x, lo que sale aquí, vamos a derivarlo otra vez. Aquí, lo que sale aquí, vamos a derivarlo. La segunda derivada de f respecto a x y ahora lo vamos a derivar respecto a y. Sería derivar todo esto respecto a y. Y entonces la derivada sería 3 por 2 sería 6xy cuadrada. Esa es la fácil, ¿no? Derivar aquí respecto a y. Si hice bien la derivada, hasta me quedé pensando que sí hice bien la derivada. ¿No me faltó un término? Derivar esto respecto a y. Creo que solo sería X, ¿no, profe? O sea, solo pasaríamos X y ahí lo pasó completo, XY. Como que no lo derivó. Sí lo derivé, ¿no? Pues, Nada más que derivé mal. ah, a X. No, sí lo hice respecto a y, pero se me olvidó que es un producto, ¿no? Derivada del primero por el segundo y luego derivada del segundo por el primero y yo nada más puse la derivada del segundo por el primero. Aquí hice mal esa derivada. A ver. Sí, yo hice mal esa derivada, está mal hecha ahí. No, que estaba bien fácil, ya ven. Te lo mandamos a volar. Y vamos a ver acá donde está el archivo. Aquí vamos, en esta parte. A ver. Esta que está aquí es la derivada respecto a x. Ahí no hay ningún problema, ¿verdad? ¿No? La derivada de coseno es menos seno y la derivada de lo de adentro es y. Ahora, todo eso lo voy a derivar respecto a y. Aquí está expresado nada más. Quiero derivar respecto a y toda esa expresión que está ahí. Entonces, el primero, pues sí es 6xy cuadrada, pero en el segundo, en este cachito que está aquí, derivar todo eso respecto a y, tengo que usar la regla del producto, que dice derivada del primero por el segundo. Entonces, esa es la parte que me falta, ¿no? Menos el seno de xy. XY. Y ahora sí, derivada del segundo es coseno y la derivada de lo de adentro es x. Por eso, multiplicando aquí con la y, pues x por y, ¿no? Ahí me había faltado la derivada del primero por el segundo. Eso es lo que me faltó ahí en esa parte. Entonces en el de acá abajo también me faltó de seguro. Ahí está, esa sería la segunda derivada, primero con x y lo que salió con y. Ahora lo vamos a hacer al revés. Primero con y luego con x. Oiga, profe, y bueno, o sea, sí le entendí de que las derivadas parciales son las pendientes, pero por ejemplo, cuando son derivadas cruzadas, ¿qué sería? O sea, Pues es la pendiente de esta función, ya no de la original. ok. No, no, todavía no podemos así ponerle algo físico a la segunda derivada. Um, Tiene que ver con, bueno, a ver dónde está mi gráfica. Tiene que ver algo también contra el centro de concavidad de la superficie. Nada más que ya no es tan fácil como en dos variables, ¿no? Que la segunda derivada
tiene que ver con la aceleración, y luego la aceleración, el vector de aceleración apunta hacia el centro de concavidad de la curva, pero aquí como es una superficie, la segunda derivada, si la pienso como, es que aquí ya no son vectores, O no sea, no quiero la puedo decirle, pensar como algo físico. sí tiene interpretación física, pero no, con lo que tenemos ahorita no podemos decir que sea un vector, porque todas las derivadas que estamos haciendo son escalares. Ah, ok. Entonces, como son escalares, no puedo decir apunta hacia el centro de concavidad de la superficie. Entonces, mm, no recuerdo un problema físico con estas de segundas derivadas. ¿Qué podría ser? Es que ahí ya va a depender de otras cosas. Mira, si nos vamos a la física, podría ser como elasticidad de una cuerda, podría ser también temperatura en un punto, pero es que eso ya no es de mi materia, pero te digo, ya ahí ya depende del modelo matemático que estés usando y dónde lo estés aplicando. Uh, Tendría que ecuaciones diferenciales parciales para poder ver un modelo ya de donde aplique la segunda derivada, ¿no? Entonces, aquí le llamé cruzadas. ¿Por qué le llamé cruzadas? Porque primero con X y luego con Y y luego con Y y luego con X. Por eso le llamé acá arriba, le puse así las derivadas cruzadas. O sea, lo puse entre comillas, ¿no? Pero debí de haber puesto la segunda derivada de esto, F, respecto a X, respecto a Y, debe de ser igual a respecto a Y y respecto a X. Pero no quería escribir todo eso. La gente se acuerda así, las derivadas cruzadas. Creo que, a ver, había un problema que me preguntan esas cosas de física, sí. Yo no sé física. Oh, pues se está quejando de que no le preguntamos. O sea, ¿dónde tengo aquí uno de física? A ver, ecuación de onda. Aquí hay un problema ya tiene que ver con, dice, el desplazamiento vertical de una cuerda está dado por esta ecuación diferencial. Entonces ahí ya puedo hablar de las segundas derivadas, ¿no? Entonces, si ya las junto, las segundas derivadas, con t y con x, entonces eso ya puede representar un movimiento, el movimiento de una cuerda. Y entonces ya con esas cosas de movimiento de una cuerda, ya puedes hacer una gráfica de cómo está vibrando tu cuerda, esa cuerda. Entonces, imagínate que esta es la posición inicial de la cuerda y entonces la forma de vibrar de la cuerda es esta gráfica que está por aquí conforme pasa el tiempo, ¿no? Pero te digo, ya las segundas derivadas dependerían del problema físico. Este fue con la ecuación de onda. Hay otros que son con la ecuación de Laplace, creo que también tengo por ahí. Con la ecuación de Laplace. Ese también habla de segundas derivadas. Nada más que ese ya modela temperatura de estado estable. Bueno, ahorita ven esas series por ahí feas, pero ese ya modela temperatura, por ejemplo, de una placa, de una computadora, donde, pues en un lado donde está conectada va a estar más caliente y donde no está conectada va a estar un poquito más fría, o si tiene ventiladores. Y ahí ya los problemas físicos pues ya modelan más cosas, ¿no? Pero todo depende de la interpretación que le demos. Gráficamente, con lo que tenemos ahorita, no sé qué decirte. De si es la pendiente de la recta tangente o algo, no sé. Ok. Gracias. Uh-huh. Y la que está acá, también me equivoqué. A ver, derivamos respecto a y. Esta es mi función. Si la derivamos respecto a y, es 3x cuadrada y cuadrada.
La derivada de seno es menos, la derivada de coseno es menos seno por la derivada de lo de adentro, pero ahora la derivada de lo de adentro es x porque derivamos respecto a y. Y ahora voy a derivar respecto a x todo lo que salió ahí. Entonces, cuando derivo aquí respecto a x, me da 6x y cuadrada. Y aquí también me faltó otra vez eso de la derivada del primero por el segundo más derivada del segundo por el primero. La derivada del primero respecto a x es 1. Es uno, ¿no? Entonces, ahí me falta el seno de xy. Y la derivada del segundo pues es menos coseno de xy por la derivada de lo de adentro, que es y. Entonces, aquí hay que agregarle la y y la función coseno. Y vean que esas dos funciones que están ahí son igualitas, ¿no? Esta que está aquí y esta función que está aquí son igualitas, esas dos funciones. A eso se refiere el teorema, ¿no? Que no importa si lo hago primero con X y luego con Y, va a dar lo mismo que si lo hago al revés, primero con Y y luego con X. Entonces, eso es lo que decía el teoremita y yo allí había hecho mal unas derivadas. Entonces, ahora sí lo paso otra vez al PDF para que ya quede guardado el PDF y ya lo pueda enviar. Entonces, a eso se refiere el teorema. Y lo mismo, ya no lo voy a poner, pero lo mismo va a pasar si tienes una de 3, ¿no? Una de orden 3. Si tienes una de orden 3 y todo está bonito, porque ahí hay una condición del teorema, ¿eh? La condición del teorema dice que esas cosas deben de ser continuas, ¿no? Aquí no hubo ningún problema de continuidad, o algo de divisiones entre cero, raíces y esas cosas. Por eso fueron iguales. Ahora, uno le pide que sean continuas, pero lo único que puede pasar es que tengan problemas en el dominio, ¿no? Por eso no serían exactamente iguales. Pero en el dominio van a ser igualitas. Y lo mismo va a pasar si tienes una derivada de orden 3, ¿no? Por ejemplo, si tienes la tercera derivada de f respecto a x, y y z. Da lo mismo en el orden en que lo hagas. Es la tercera derivada. O sea, si primero lo hiciste con x, luego con z y luego con y. Que si primero lo haces con z, con y luego con x, ¿no? Pues da lo mismo el orden en que hagas las derivadas parciales. O pues ahí ya puede ser también, es que ahí ya tienen más combinaciones, ¿no? Puede ser f primero con x, luego con y luego con y. Sería lo mismo que si haces f primero con y, luego con x y luego otra vez con y. O primero con y dos veces y luego con x. Entonces, yo ahí el teorema lo puse con dos variables, pero con tres variables y de más orden también funciona. Y eso pues, eso es lo del día de hoy, ¿no? Las derivadas parciales, que son iguales, que las puedes hacer considerando constantes a las demás variables. La notación de las derivadas parciales, que significan pendientes en direcciones de los ejes, y que este teorema, ¿no? Que no importa el orden en que hagas las derivadas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Y pues ya ven cómo son, porque ya pueden ir haciendo más tareas, para que no se aburran en su casa, ahí no estén encerrados sin hacer nada. Ya pueden ir haciendo 14.3, ya pueden ir empezando a hacer el 14.3. De hecho, ahí en el libro te hablan de la ecuación de onda un poquito, como la que puse yo por allá. Pero ya pueden ir haciendo el 14.3 también. Ya llevan 14.1 y 14.3 del segundo parcial. Ya está para llevar ahorita. Sí, no, ahorita quieren ser ingenieros, ni modo. Entonces,
Nos Profe, una vemos. pregunta. Ajá. En las derivadas cruzadas derivamos de las, por ejemplo, en X y en Y, en las dos, aunque nos dé el mismo resultado o lo que nos pida el problema. ¿Por qué? ¿Cuál ejercicio dices? Okay, no sé. No, digo, en las cruzadas, o sea, si derivamos respecto a X y respecto a Y, pues da el mismo resultado. Pero, o sea, al hacer el procedimiento, ¿sí hacemos respecto a las dos? ¿O como lo pide el problema? Si en el libro. Si en el libro te dan una función, la que sea, si en el libro te dan una función y te dice, calcula la segunda derivada de f respecto a x y respecto a y. Si te la pone así, tú puedes primero empezar con x y luego con y. Entonces puedes hacer cualquiera de las dos, la que te da el libro, o si no quieres calcularla en ese orden, pues puedes en el otro orden. No importa. Ok. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Bueno, esta presentación y sí ya se las voy a poder enviar ahorita. Entonces, pues nos vemos el día, cuando mañana tenemos clases, mañana vemos estas cosas ya no tengo más cosas abiertas, no. Mañana vemos ahora qué es un plano tangente, ¿no? Que como vimos en nuestras gráficas, ven aquí, pues si yo me fijo en esta recta y en esta recta, esas dos rectas van a formar algo que se le va a llamar plano tangente. Entonces, mañana vemos qué es el plano tangente. Nos vemos mañana, chicos. ¿Sale? Ok, profe, gracias. Buen día. Profe, Buen día. Gracias, Hasta profe. luego. Gracias, profe. Hasta luego. Tienen mucha tarea a trabajar. Nos vemos. Hasta luego.